¿Qué tal, profesor Julio Rodríguez? Buenas tardes. Es un grato honor poder conversar en este breve espacio acerca de lo que vamos a denominar derecho penal y en especial el tipo imprudente. Brevemente voy a hacer un pequeño comentario a la vida académica del profesor Julio Rodríguez. Él ha sido magíster en Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona. De igual forma, él es doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales por esta Casa Superior de Estudios de España. Mi nombre es César Acevedo, profesor, y muchas gracias por concedernos esta entrevista para la revista Alerta Informativa. Hola, gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un placer siempre. Profesor, en realidad lo hemos visto mucho por la televisión, dando sus opiniones acerca de los temas penales, ¿no? Y nos parece muy interesante ello. Profesor, ¿cómo así nace su vocación por el derecho penal y qué autores consultó en su época de estudiante? Bueno, mi vocación por derecho penal nació en esencia gracias a mis cursos de Derecho Penal 1 en la Universidad Católica. Yo tuve como profesor de Penal 1 en aquellos tiempos a César San Martín. Y a partir de mis clases con César, de la forma en que se estructuraba la teoría del delito, yo comencé a agarrarle bastante interés y en virtud a ello comencé a practicar desde muy joven en un estudio dedicado al derecho penal. Yo empecé a practicar desde el primer ciclo de la facultad, allá cuando estudiaba en la Universidad Católica. ¿Y qué autores tenía como referencia? Bueno, San Martín dictaba su curso de Penal 1 en esencia sobre la base del manual de Derecho Penal de Santiago Mirpuch. Entonces, mis primeros contactos fueron pues con Mirpuch, evidentemente con los textos de Roxin, con los textos de Rudolf, y que César San Martín siempre me los mandaba como lectura. Y eso poco a poco me fue generando una predilección por el derecho penal y en la medida en que la práctica también generó un apasionamiento, fui decantándome ya por mi vocación hacia dedicarme en exclusiva a las ciencias penales. Profesor, ¿usted considera dentro de su carrera, qué profesores cree usted que ha dejado huellas en su vida académica? Bueno, sin ninguna duda, con César hemos entablado no solo una relación de alumno-profesor en su momento, ahora César es un gran amigo. César fue quien me dirigió en su oportunidad la tesis de licenciatura para obtener el grado en la Universidad Católica, porque yo sustenté una tesis. Posteriormente, a César como profesor en los primeros ciclos, debo reconocer que en la facultad yo tuve profesores ya no en el ámbito penal, pero sí en el ámbito de el razonamiento jurídico, que generaron en mí un marcado interés y predilección por todas las fórmulas lógico-jurídicas del derecho en general y también, obvio, del derecho penal. Tanto el profesor Maciel Rubio como el profesor Fernando de Traseñí fueron bastante motivantes en ese aspecto. Y en un congreso de derecho penal, casi de forma casual, entablo conocimiento y amistad muy profunda con un gran amigo que fue un gran motivador, con quien tuvimos muchas discusiones y a quien le debo también parte de mi formación, porque él me convenció de ir a Barcelona, que fue el profesor Alberto Bovino. Con Alberto pues tengo una amistad de muchísimos años también y siempre le he reconocido a él esta motivación para poder salir del Perú, irme a España. Recuerdo que él me firmó mis cartas de presentación para la Universidad de Barcelona, dirigidas tanto al profesor Roberto Bergali, que era el que dirigía el máster en aquella época, y al profesor Mirpuch, que era el director del doctorado. Entonces, claro, sin ninguna duda, Alberto también ha generado mucha influencia. Y posteriormente en Barcelona pues tuve profesores extraordinarios, ¿no? Desde Santiago Mirpuch, el profesor Jesús María Silva Sánchez, quien además fue el presidente de mi tribunal de sustentación de tesis de doctorado, pero a quien le debo bastante reconocimiento también en la formación y en la acuciosidad y el rigor científico, es a quien fuera mi director de tesis de maestría, que es al profesor Iñaki Rivera, y también a la que fue mi directora de tesis y doctorado, que fue la doctora Ujala Yoshi, ¿no? Ambas personas sí tuvieron mucha injerencia en mi formación en aquel momento, cuando yo pues tenía ni siquiera creo que 25 años de edad en aquel entonces, ¿no? Entonces, en esencia, estas personas se han ido marcando mi vida académica. Profesor, usted ha publicado recientemente la segunda edición de su libro El tipo imprudente, una visión funcional desde el derecho penal peruano. ¿Qué
¿qué aspectos nuevos tiene esta publicación de la anterior edición que ha sido publicada en el 2007? Bueno, han pasado en esencia, desde que culminé ambas obras, la diferencia entre una y otra fueron 5 años, ¿no? Entre ediciones, pulidas, uno se demora unos meses, pero pasaron 5 años entre que yo acabé y dejé publicada esta obra en el 2007 y finalmente llegué a publicar la otra este año. Cambios sí, bastantes, ¿no? Solamente para verificar, cuantitativamente he duplicado la cantidad de páginas, he duplicado la cantidad de citas bibliográficas y de textos utilizados, y también he incorporado el doble de jurisprudencia. Creo yo que también en algún aspecto nuestra jurisprudencia ha crecido un poco y esto se ha visto reflejado en el tratamiento que se ha venido haciendo por parte de los magistrados de algunas instituciones, entre ellas, claro está, la criminalidad imprudente. Y he agregado en esencia un par de temas nuevos que los había dejado aparcados y que yo decidí finalmente introducirlos. Era el tema vinculado a la autoría en criminalidad imprudente y a las modalidades de autoría, y el otro tema que he desarrollado largamente también es el tema de la complicidad e instigación en criminalidad imprudente. Es decir, tanto las formas de autoría como de participación han sido desarrolladas en extenso en este libro, dedicados específicamente al tema de la criminalidad imprudente, que además es un tema bastante novedoso, ¿no? En esa línea de ideas, profesor, ¿qué importancia práctica le atribuye a los delitos imprudentes en nuestra legislación peruana? Bueno, más allá del tema, otra vez, cuantitativo, es decir, cuántos delitos imprudentes hay en el texto penal, porque respecto a los delitos dolosos pues es ínfima la comparación, no llega siquiera a un 10% de la criminalidad imprudente respecto a la criminalidad dolosa. Son 15 las figuras reconocidas entre nuestro texto, pero más allá de la cantidad, lo que importa es los procesos que nuestros juzgados tienen en sus manos respecto a criminalidad imprudente, y esto cada vez es más abundante. Los juzgados se ven cada vez más copados de delitos imprudentes, sobre todo el tema ligado a conducción de vehículos motorizados, que generan pues o lesiones o muertes, lamentablemente, de la mano de que esto se ha convertido en la principal causa de fallecimiento en nuestro país. Por lo tanto, creo yo que en términos prácticos la criminalidad imprudente es la criminalidad del riesgo, es la criminalidad de los años que se vienen. Hay muchos países en el mundo que han comenzado a flexibilizar la tipificación de delitos imprudentes y dejan de ser figuras muy reducidas para ir paulatinamente ampliándose a otras modalidades delictivas para las cuales había cierto rechazo, ¿no? Modalidades de criminalidad económica estructuradas sobre la base de supuestos imprudentes son cada vez más frecuentes. Profesor, se habla mucho de lo que es la imprudencia y lo que es la culpa. Hay algunos que incluso se atreven a decir de que existe una diferencia entre ambos. ¿En realidad existe alguna diferencia entre imprudencia y culpa o es cuestión de terminologías? Bueno, yo ahí estoy muy acucioso, siguiendo más o menos la línea del profesor Santiago Mirpuch, porque el término negligencia y el término impericia, que muchas veces dicen algunos, son términos que generan mucha confusión. Entonces, él por eso se decanta por una criminalidad imprudente, para desligar los supuestos de negligencia e impericia, porque son muy subjetivos, ¿no? Entonces él lo que busca es centrar en el concepto del tipo una dosis mayor de objetividad. Y ahí también descansa la diferenciación entre utilizar el término imprudente o culposo. Y evita utilizar culposo porque, en buena cuenta, se puede prestar a confusión con la culpabilidad. Entonces es mucho más técnico llamarlo tipo imprudente, sin desconocer que en el aspecto subjetivo el contenido del delito imprudente está ligado por la culpa, que no es lo mismo que la culpabilidad. Razón por la cual hoy día incluso ya el término culpabilidad está ligado ya no aparte de la estructura de la teoría del delito, sino un elemento dentro de lo que se exige hoy, dentro de lo que se llama imputación personal. Entonces, creo yo que ahí la doctrina ha ido puliendo la terminología para evitar confusiones, sobre todo. Profesor, ahora vamos a hablar acerca de la autoría y la participación de los tipos imprudentes. La cuestión relativa a la participación en los delitos imprudentes ha sido y es uno de los temas
que se ha debatido durante los últimos años en la dogmática penal. En ese sentido, ¿cuál es la posición de usted al respecto? ¿Existe participación en los tipos imprudentes? No sé si nos podría explicar un poco. A ver, en sencillo y para que ustedes puedan entender mi posición, yo estoy partiendo en mi libro de un análisis de nuestro texto punitivo. Si ustedes revisan el texto español es mucho más abierto, el texto peruano es mucho más cerrado. Entonces, sobre esa base, en cuanto a participación, nuestro legislador ha redactado de una forma que permite, de acuerdo a lo que también opina la doctrina española, el castigo sin ningún inconveniente a aquel que realiza actos, por ejemplo, de instigación en un delito imprudente. Porque quien tiene que actuar dolosamente es el instigador, más no el instigado. Nuestro texto es bien claro: aquel que dolosamente determina a otro a cometer el hecho punible. Ese dolo se le exige al instigador, pero no al instigado. Al instigado se le exige realizar un hecho punible. Y como es obvio, todos saben, el hecho punible puede ser o doloso o culposo. Entonces, sobre esa base, desde la perspectiva de la literalidad de nuestra norma, no hay ningún tipo de restricción para hablar de un instigador a un delito imprudente. Los ejemplos prácticos que yo menciono en mi libro lo evidencian de manera muy clara. Y ahí sigo más o menos también la línea que marca el profesor Mirpuch, de la absoluta facultad de que tengamos un instigador que actúe de forma dolosa, es decir, que convenza a otro de infraccionar la norma de cuidado. Y ese otro, al momento de infraccionar la norma de cuidado, acabe produciendo un resultado que el instigado no se representa, pero sí el instigador que actúa con dolo. Ahora, eso es en cuanto a instigación, que es una de las modalidades de participación. En cuanto a complicidad, yo ahí sí entiendo que, siguiendo también lo que Mirpuch escribe en su edición anterior, en esta edición no menciona el tema, y además de la misma manera como se decanta Felipe Villavicencio en su manual de parte general, el cómplice requiere una actuación en doble dolo. Y si el cómplice tiene que tener doble dolo, definitivamente no puede actuar de manera imprudente. Entonces yo no puedo utilizar a otro como ayudante en la comisión de un hecho delictivo si es que ese otro no actúa con dolo, y si yo lo convoco es para cometer un acto doloso. Claro, ahí viene el famoso ejemplo del caso suizo, que es el que bastante discusión ha generado en un sector de la doctrina, pero que, como digo, en el caso español es fácilmente aplicable y en el caso peruano no. Es este caso de estas dos personas que arrojan, ¿no?, conjuntamente empujan una roca, ¿no?, sobre una pendiente, y esta roca en una pendiente comienza a arrastrar nieve, y esta roca arrastrando nieve acaba afectando a un grupo de personas y, si no me equivoco, lesionándolas, incluso matando a uno. Entonces la pregunta es, ¿ambos actúan como cómplices de un hecho imprudente? Para la legislación española esto es perfectamente posible, porque no se habla dentro de la estructura de la tipificación del tipo imprudente, no hablan de esta exigencia de doble dolo, ni la literalidad permite hablar de un doble dolo. Yo creo que en el caso peruano ese hecho sí merecería castigo a título de la realización individual de cada uno de una infracción de la norma de cuidado que por sí sola es capaz de producir el resultado. En la medida en que se entiende, por ejemplo, porque eso no está determinado, que es obvio que el sujeto podría haber empujado la roca solo, pero se hubiese demorado muchísimo más que habiéndolo hecho de forma conjunta. Por ende, cada uno es responsable de la parte de riesgo que le corresponde. El título de riesgo es individual, en el caso peruano, para el tipo imprudente. Razón por la cual yo entiendo allí se le puede castigar a ambos, pero no como coautores, sino como autores independientes de una modalidad imprudente. Entonces, esa es mi posición respecto a la complicidad en el caso peruano. Profesor, me trajo a colación una singular idea de que el profesor Jacob considera incluso de que existe una tentativa en los delitos imprudentes. ¿Qué posición le merece él? Bueno, ¿En realidad existe tentativa en los delitos? A ver, lo que sucede es que creo yo, y eso lo he discutido con varios amigos míos, fervientes seguidores del profesor Jacobs, y que a veces es mal leído y en algunos casos mal traducido. Jacobs dice que es posible la tentativa en los delitos imprudentes. Sí, claro.
pero no es posible como tentativa imprudente. De ahí está el gran error. Es posible en la medida en que yo esa tentativa imprudente la transforme en un delito doloso de mera actividad. Por ejemplo, el conductor en estado de ebriedad ¿está realizando una tentativa imprudente? Sí, claro. Si al final ese conductor acaba lesionando o matando a alguien. Pero yo no puedo castigarla como tentativa imprudente, sino como castigo esa acción. La castigo como un delito doloso de mera actividad. Totalmente distinto. Claro que es admitible la tentativa imprudente en la medida en que expresamente el legislador me la transforme en un delito doloso de mera actividad. Lo que ha hecho España, no solo con la conducción en estado de ebriedad, lo que ha hecho España, por ejemplo, con la conducción sin licencia de conducir, la conducción que implica vulneración de los límites de velocidad en cierto porcentaje, la conducción que implica pasarse el semáforo en rojo, porque entiende que son modalidades tan riesgosas que dejan de ser infracciones administrativas y se convierten no en tentativas imprudentes, sino en delitos dolosos de mera actividad. Claro, y ahí viene la discusión si eso es derecho penal del enemigo o no, y la otra discusión eterna respecto a si esos son los límites correctos de un Estado democrático de derecho. Bueno, en realidad tiene toda la razón, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el delito imprudente y la relación con el tráfico vehicular. Revisando las noticias, nos hemos enterado que el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público presentó algunos datos estadísticos, ¿no? En la que señalaba que el 72,4% de los accidentes de tránsito ocurridos en el país durante los últimos 6 años están asociados al factor humano, ¿no? Es más, usted en su libro hace referencia de que el tráfico vehicular se ha transformado en un problema de connotaciones sociales muy graves. Me parece, si no me equivoco, el día de hoy la principal causa de muerte en nuestro país es producto de los accidentes de tránsito. Frente a esto, profesor, ¿qué alternativas de solución debemos adoptar para enfrentar a este problema social, como usted lo denomina? Bueno, es que de verdad es un problema social. Que un país tenga la principal causa de muerte solo en criminalidad imprudente por conducción de vehículo motorizado. Es decir, en términos amplios, la criminalidad imprudente se convierte en la causa de muerte, pero a distancia respecto de cualquier otra causa. Porque si eso se le agrega los accidentes producidos por infracción de normas de cuidado en la industria, y en toda la industria en general, la industria que elabora, por ejemplo, plásticos, la industria que es masiva, la industria textil, la industria de manipulación de productos combustibles, ¿no? Gas, petróleo, la que transforma energía, la eléctrica, por ejemplo. O sea, estamos hablando de que si juntamos eso y le agregamos además la mala praxis médica, que también produce resultado muerte, o sea, ese universo de personas que fallecen se convierte pues en el supuesto por mucho el más distante respecto a los demás de causa de muerte en el país. Es decir, la criminalidad imprudente es la número 1, y esto definitivamente un Estado que busca generar aparatos de producción, estabilidad económica, etcétera, seguridad, no puede ser tolerado, tendría que bajarse los índices. Recuerde usted que hace poco vino el conductor de un conocido programa de cable, ¿no?, al Perú, y filmó en Lima, ¿no?, un programa dedicado al caos en el tránsito, diciendo que Lima era una de las peores ciudades del mundo para conducir. Entonces, no podemos pues tener un país que apunte hacia un crecimiento y que deje aparcado los temas de seguridad en el tránsito. Y otra vez, la solución no está en el derecho penal. Y eso es lo que a veces no se entiende, ¿no? Que yo haga las normas más graves, que yo haga el sistema más duro, que yo castigue con mayor drasticidad, que haga pena efectiva, que permita detenciones preventivas. Lejos de ser, en mi opinión, todo ello normas de puro carácter simbólico, sin ningún efecto real sobre el índice de criminalidad. Más allá de que eso, en mi opinión, vulnera la naturaleza que tiene instituciones como la detención preventiva, que no estaban y jamás han estado destinadas a criminalidad imprudente, siempre a dolosa, es pues a la larga un factor que en lugar de sumar resta. Si yo quiero reducir criminalidad
en el ámbito de la conducción de vehículos motorizados, tengo que cambiar una serie de políticas de Estado. Desde el control en carreteras, porque ojo, ya hubo un escándalo en el Perú hace poco de las llamadas fotopapeletas. Y el fin de semana pasado un vehículo de transporte de pasajeros cayó en provincias, 30 y pico muertos. Si uno comienza a revisar dónde son los grandes casos de afectación masiva en criminalidad imprudente, uno va a entender que esto se produce en vehículos de transporte público de pasajeros y de carga. Entonces, en esos lugares no hay control, en esos lugares no hay fotopapeleta, y lamentablemente no están las fotopapeletas. Las ponen, pues, ¿no es cierto?, en la vía expresa, las ponen, ¿no es cierto?, en el circuito de playas, en la avenida Miro Quesada, ¿no es cierto?, en San Isidro, las ponen en la avenida La Marina a veces. O sea, ¿dónde se producen la mayor cantidad de muertos? No. La mayor cantidad de muertos se producen allá, en las carreteras donde no hay ningún tipo de control. Y si yo quiero reducir mi criminalidad, tengo que utilizar los controles donde corresponden. Ahí es donde se puede maximizar el carácter preventivo de normas administrativas que suelen ser mucho más eficientes que la norma penal. Acuérdense que la norma penal es el último recurso del sistema de justicia, no el primero. Entonces ahí es donde tenemos que incidir. Y incidir en políticas tan sencillas y simples que hacen que nuestro país sea realmente en ese aspecto inviable. O sea, ¿cómo es posible? Somos el único país hasta ahora que yo conozco en el mundo. De repente ustedes pueden abrirme los ojos y encontrar otro, pero somos el único país en el mundo que en lugar de cobrarle impuesto a los vehículos antiguos, le cobramos impuestos a los vehículos nuevos. Es exactamente al revés. Los vehículos nuevos son más seguros, los vehículos nuevos están apostando por mayor desarrollo tecnológico para darle mayor seguridad al conductor, para tener mayor sistema de frenos, para evitar colisiones. Es decir, hay toda una suerte de desarrollo para ser menos lesivos. Sin embargo, esos vehículos en el Perú, lejos de ser incentivados, son desincentivados con impuestos que son prácticamente reducir a una élite la adquisición de vehículos nuevos. Ojo, sin tomar, ¿no es cierto?, en consideración los beneficios que también generan al ecosistema, porque son vehículos que consumen menos, que contaminan menos, etc. O sea, los beneficios de un vehículo nuevo frente a un antiguo son mayúsculos. Pero claro, si en este país se le clava un impuesto tan alto al vehículo nuevo, lo que va a generarse es que siempre hayan vehículos usados. Y si además yo sigo teniendo, ¿no?, la puerta abierta para los vehículos usados que ingresen por diversas fronteras y se permita incluso los vehículos con cambio de timón, todo eso hace que nuestro parque automotriz sea pues un parque automotriz que no tiene las condiciones que se merece un país que tiene este nivel de crecimiento. A eso se le agrega los buses camión y todas estas historias lamentables de normas que permiten un tráfico ilegal, en mi opinión, de estos vehículos que no deberían circular más, se genera pues los resultados lamentables que tenemos. En todo caso, esto genera una especie de inseguridad ciudadana, ¿no? Porque siempre nos hemos acostumbrado, cuando nos hablan de inseguridad ciudadana, relacionarlo con homicidios, asesinatos, robos, pero sin embargo nos hemos dado cuenta por las explicaciones de usted que esto también de alguna otra manera se ve reflejado en lo que se denomina la inseguridad ciudadana, ¿no? Pero es que sin ninguna duda, o sea, la seguridad es no un aspecto estrictamente ligado al acto violento, sino que la seguridad está ligada a una serie de condiciones propias de un Estado moderno, que lo que tiene que hacer es controlar el riesgo inherente que nos corresponde como un país que se inserta en la modernidad o en la posmodernidad, para ser más concretos. Entonces es absurdo que yo desconozca que la criminalidad imprudente también es parte de la seguridad. O sea, muchas personas no saben si su hijo, que va a tomar un vehículo de transporte público, que va a tomar una combi o que va a hacer un viaje interprovincial. Y no pensemos en Lima, pues pensemos en todas las provincias, ¿no? El que vive, ¿no?, en Jaén y va a tomar su vehículo de transporte público y se va a ir a Chiclayo, pues los familiares están diciendo, ¿habrá llegado el bus? ¿No habrá llegado el bus? ¿Qué habrá pasado en el camino? Entonces eso es inseguridad. No solo inseguridad es la cantidad de homicidios que se producen. Claro, pero lo lamentable es que en estos últimos años estamos siendo testigos de un gobierno absolutamente ineficiente en el tema de seguridad, en todos los ámbitos. Entonces, ¿por qué? Porque apuesta por lo que en principio
erróneamente siempre reconocen en todos los proyectos de ley y en todas las leyes que aprueban en el ámbito del derecho penal. Dicen que son leyes de costo cero, cuando es absurdo que una ley genere costo cero. La ley, esta famosa contra la criminalidad organizada, no es una ley costo cero, es una ley que, si es que quiero implementarla, esa ley genera un costo enorme, porque necesito más cárceles para albergar la gran cantidad de población penitenciaria que no va a salir, o aquellos que cometerán los delitos y no tendrán ningún tipo de posibilidad de reducir pena. Entonces necesito más cárceles, no es costo cero, tendré más procesos y por lo tanto tendré que necesitar más jueces, más fiscales, más policía. Costo cero no existe. Eso es irresponsable y eso lamentablemente sucede en el país hace muchos años. Profesor, sin embargo, el tipo imprudente no solamente se relaciona con el tráfico vehicular, sino es más, siempre hemos hablado también de que existen las imprudencias médicas y últimamente se está tocando mucho acerca de la imprudencia en las empresas o la imprudencia empresarial. ¿Cómo viene discutiendo la dogmática penal respecto a estos campos de acción del tipo imprudente? Bueno, evidentemente la estructura de la criminalidad imprudente pues no tiene ningún inconveniente en incorporar supuestos en donde lo que esté en riesgo sea tanto la integridad física, la vida de las personas en actividades como las que mencioné hace un momento, o sea, lo que es manipulación de sustancias radioactivas, combustibles, el tema de energía eléctrica, el tema médico. Entonces todo eso definitivamente tiene que estar siendo objeto de una reglamentación. Hoy día en una sociedad de riesgos ya no prohibimos los riesgos, todos los riesgos se permiten. Esta permisibilidad tiene que estar ligada a parámetros normativos que delimiten hasta dónde es que este riesgo va a ser admitido en sociedad, porque le genera a la sociedad evidentemente en términos macros un beneficio. Entonces lo que el Estado debe de exigir es el cumplimiento de estas reglas de cuidado para que estos comportamientos dentro del riesgo pues no sean sobrepasados y produzcan resultados lesivos. Entonces no puedo yo restringir el avance de la ciencia en todos sus aspectos, ya sea la médica, la investigación química, farmacéutica, etcétera, donde también se producen resultados imprudentes. Sino lo que tengo que hacer es reglamentarlo. Y en la medida que estas personas incumplan la norma de cuidado y se produzca un resultado, pues en esos casos necesariamente tendré que castigar. Pero lo que se exige no es llegar pues al castigo absurdo y irracional de convertir todo en delito, sino de establecer parámetros racionales para castigar y para que no se trate siempre de solucionar todo a través de la justicia penal, porque la justicia penal interviene cuando ya hay un resultado lesivo, ¿no? Entonces es bien difícil que a través del sistema penal se llegue a prevenir efectivamente. Ok, profesor, muchísimas gracias por por compartir sus conocimientos con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes, y es un diálogo más bien, y yo les doy mis opiniones y ustedes están abiertamente libres de discrepar de ellas. Ok, muchas gracias. A ustedes.